Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo pasaste tu cumple, Martín? Bien, por suerte, gracias por el mensaje. Bueno, Llegamos a los 50. no llegué todavía, yo tengo 43, así que cuando te llegue a los 50 te aviso. Un afortunado. Me preguntó un alumno una vez que dije, yo a mis 43 años me dice, cuando termina la clase me levanta la mano y me dice, una pregunta tengo, sí. Cuando dijo 43, dijo, ¿de aportes? Me dice. Nah, estuvo No, bárbaro. Fantástico. Sí, sí, no, estuvo muy bien. ¿Cómo andan todos? ¿Estuvieron la clase pasada, los demás, la primera clase? Bueno, a Laura Lambrecht, las conocemos ya también. A Paul, con ese nombre y apellido es imposible olvidarse. Sí, sí. María Valentina habló la clase pasada, Francisco Martínez Soto. Ya me voy acordando de algunos, me voy acordando. Bueno, Ailén, ¿cómo te va? Hola, profe. ¿Qué decís? Bueno, vieron que cuando uno a veces planifica una clase suceden algunas cosas que hacen modificar un poco la dinámica, ¿no?, de la misma. Hoy, en el ejercicio de la profesión, viene un abogado a verme, ¿no?, para tratar de solucionar un tema, y en un momento me dice, bueno, pero tenemos que tener en cuenta que no hubo contrato, ¿no? Yo, digamos, estaba exigiendo determinadas condiciones de X persona, que era una de las partes del contrato, y el abogado viene con su cliente al estudio y dice, bueno, dice, queremos llegar a un arreglo, pero no hubo contrato. Yo realmente, lo primero que se me ocurrió, digo, tengo que hacer memoria si en algún momento cursó conmigo contratos, digo, ¿no? Para ver qué error garrafal había cometido, ¿no? Y después me puse a pensar que es un error común pensar que si el contrato no está escrito, no es un contrato, ¿no? Entonces, digamos, justamente el problema, y yo se lo planteé de la forma más diplomática posible, es que en realidad sí había contrato. Lo que pasa que la manifestación de la voluntad, ¿no?, había sido en forma distinta, ¿no?, a la que él pretendía que quizás sea la forma escrita, ¿no? Entonces, en el tema que nos toca hoy, que son los presupuestos del contrato, ¿no? Y el otro tema es una frase que escuché que me resultó muy, muy interesante y que se nos dificulta a todos, a los docentes, máxime en pandemia, ¿no? Que no podemos hacer trabajos prácticos en clase, alguien dijo, aquello que se puede encontrar googleando no debería ser objeto principal de las clases. Y eso es muy importante. Y yo voy a redoblar la apuesta. No debería ser objeto principal de las clases ni tampoco objeto principal de las preguntas. En un curso que hicimos de especialización docente hace 2 años, justo antes de la pandemia, ¿no? Nos preguntaba, quien nos dio que es el actual secretario de Cultura, perdón, de Educación de la Municipalidad, nos preguntaba a todos si hacíamos razonar en clase, etcétera, etcétera, todos decíamos que sí. Y después nos preguntaba, ¿y cómo tomábamos el examen? Y realmente había una contradicción entre lo que uno daba en clase y quería hacer razonar cuando después uno tomaba el examen en forma de enciclopedista, ¿vale? Es decir, preguntaba un artículo del código, preguntaba algo donde realmente había una contradicción entre lo que uno quiere hacer razonar y después cuando pregunta algo para utilizar la memoria. Entonces, las dos cosas me hicieron ruido y vamos a tratar, ¿no?, en la medida de lo posible, de compatibilizar que uno quiera hacerlo razonar, ¿no?, con después lo que toman el examen, y después tratar de dar el menor contenido, digamos, enciclopedista posible para que razonen un poquito más. Digo esto porque también traje a colación esto de que me digan no hay contrato cuando parecería que la única forma de que hubiera contrato es que haya un contrato por escrito, cuando en realidad un contrato es simplemente la oferta aceptada, ¿no?
Pero si tenemos que volver un poquito más atrás de la formación del consentimiento, del contrato mismo, ¿no? Nosotros podemos empezar a investigar acerca de lo que serían los presupuestos y elementos del contrato, ¿no? Antes de hablar del contrato, antes de hablar de cómo se forma el consentimiento, ¿no? Constanza Fernández, con ese, no sé qué estarás copiando. ¿Estás escribiendo No, una novela? no. ¿Eh? ¿De qué va a ser la clase? Estoy copiando, así lo anoto con fecha, digamos. Pero sí, está bien, está bien. Pero digo, Escucho, no escucho. copies porque está todo en los libros, lo que voy a decir. Tratá de escuchar, podés copiar. Después me critican, dicen que yo no quiero que copien, podés copiar, pero bueno, tratá de no hacerlo. Entonces, cuando hablamos de presupuestos y elementos de los contratos, digamos que es, si ustedes ven un libro y dice, no, es una nueva clasificación, es una clasificación nueva porque tiene 30 años. Digamos, no es la clasificación antigua de elementos de los contratos como elementos esenciales, naturales y accidentales. Digamos, esa es la clasificación que ustedes pueden ver en un libro que tiene 50 años. En un libro que tiene 30 años para acá, ¿no? Desde los proyectos de reforma, digamos, del 93, los proyectos de reforma del Código, siempre se hablaba de presupuestos y elementos de los contratos. ¿Por qué presupuestos y por qué elementos de los contratos? La pregunta es, si yo puedo analizar algo con independencia del contrato, puedo llamarlo presupuesto. Es un presupuesto al contrato. En cambio, si yo analizo el contrato, tengo que hablar de los elementos del mismo. Entonces, a cada elemento generalmente del contrato le corresponde un presupuesto. Si yo, por ejemplo, Eduardo Gambini, no estoy hablando del código porque el código es totalmente claro y contrario a lo que yo pienso. Yo pensaba que, digamos, cuando damos clase antes de la reforma del Código Civil Comercial, decía el consentimiento no es un elemento del contrato, sino que es el contrato mismo. ¿Está? Obviamente, si ustedes ven hoy el Código Civil Comercial, van a ver que el consentimiento es un elemento del contrato. El consentimiento, el objeto y la causa son los elementos esenciales del contrato. A cada elemento esencial del contrato le corresponde un presupuesto, algo que podemos analizar antes del contrato. Vale decir, si yo necesito el consentimiento como elemento del contrato, ¿qué se necesita para que se forme el consentimiento? Y se necesita primero saber algo acerca de la voluntad y algo acerca también de la capacidad. ¿Por qué? Vamos a suponer que la capacidad no es un elemento, algunos códigos lo toman como elementos, lo toman como presupuesto del consentimiento. Porque el consentimiento, digamos, es la manifestación de la voluntad, ¿no?, de una persona que tiene la posibilidad de hacerlo para formar un contrato. El consentimiento es la oferta por un lado y la aceptación por el otro. Ahora, ¿cómo es la voluntad de esas personas? Entonces, acá empieza a tallar una pregunta, ¿no?, que ha sido motivo de discusión, que no la vamos digamos, a ver casuísticamente, pero sí la vamos a nombrar, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de voluntad? ¿A qué tipo de voluntad se refiere cuando hablamos de acto voluntario? Porque el contrato es una especie de acto jurídico, ¿no? Si ustedes ven el 957, dice, habrá contrato cuando dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular. Y como una especie del género que es acto jurídico, sabemos que el acto jurídico es un acto voluntario, lícito, que tiene por fin crear, regular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, cuando decimos es un acto voluntario, obviamente nos vamos a referir al sentido que da el acto jurídico. Un acto voluntario es aquel que es realizado con discernimiento, intención y libertad. El discernimiento es poder justamente discriminar lo que uno está realizando, lo bueno de lo malo. La intención es el discernimiento aplicado al acto en sí, vale decir, si yo quiero realizar ese acto, y la libertad es que nadie me obligue justamente a hacer algo que yo no quiero. Pero el punto importante, digamos, de estos tres requisitos que tiene el acto voluntario, el punto importante en materia contractual es la intención. La intención, ¿por qué?
primero está referida a la producción del acto, vale decir, que yo quiera realizar el acto. Segundo, no solo que quiera realizar el acto, sino que quiera que produzca efectos ese acto. Y como tercera medida, ese acto está dirigido a una persona distinta. Esto va a tener, esto que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Producir un acto que produzca efectos y que esté dirigido a otra persona, tiene singular importancia en lo que vamos a ver ahora y también cuando hablemos de la formación del consentimiento, ¿no? Ahora bien, cuando yo hablo de la voluntad, obviamente me refiero a la voluntad declarada. Hay un camino que se ha hecho a lo largo de la historia de pasar de la discusión de que si era más importante la voluntad real a la declarada a la voluntad declarada. Ahora bien, el kit de la cuestión está en cómo poder interpretar esa voluntad declarada, ¿no? Yo siempre digo que estas dos teorías, la de dar prevalencia a la voluntad real o dar prevalencia a la voluntad declarada, en realidad ha sido una discusión acerca de qué valores estaban en juego justamente cuando los legisladores le daban preeminencia a una y a otra. Si yo le doy excesiva preeminencia a la voluntad declarada, obviamente voy a estar apuntando a un valor que se llama seguridad jurídica. Porque obviamente si yo digo lo que se declaró debe ser cumplido, independientemente de la intención real de las partes, va a haber seguridad jurídica. Si yo apunto a la voluntad real, ¿no? Voy a apuntar más a otro valor que es justicia. Bueno, se va a hacer lo que las partes quisieron hacer, lo que realmente quisieron hacer. Ahora, nosotros tenemos que tener un delicado, siempre digo, equilibrio entre lo que es la voluntad declarada con la voluntad real, porque si apunto mucho a la voluntad real, no podrá haber mucha justicia, pero no va a haber transacciones económicas ni jurídicas, porque nadie va a querer hacer algo sin saber cuál va a ser la consecuencia. Si todos los actos van a ser revisados porque una persona dice que no ha sido su intención o que realmente no quiso hacer lo que hizo, entonces nadie va a hacer transacciones jurídicas que se transforman en transacciones económicas. Y si yo únicamente le doy absoluta preeminencia a la voluntad declarada, entonces voy a permitir que se pueda formalizar cualquier tipo de contrato con cualquier contenido y ese contenido va a ser válido. Por eso fíjense que en los contratos de consumo puede haber cualquier clase de voluntad declarada y sin embargo aquello que no corresponda a la ley de defensa del consumidor o las normas que trae el Código Civil y Comercial respecto a la ley del consumidor se considerarán nulas. Y en este aspecto es fundamental la nulidad parcial, porque el contrato seguirá siendo válido, pero no se cumplirá aquello que va en contra justamente de la normativa de orden público referida a los contratos de consumo, ¿no? El otro punto, ¿no?, que apuntaba justamente a esto de que si es un contrato o no es un contrato, es que para que yo pueda conocer justamente, ¿no?, lo que la otra parte quiere hacer y que la otra parte conozca lo que yo quiero responderle, digamos, una parte me hace una proposición y yo le contesto aceptando o rechazándola, ¿no?, lo que se llama oferta y aceptación, tiene que haber una manifestación de la voluntad, ¿no? O sea, yo tengo que exteriorizar mi voluntad, tengo que de alguna forma hacer visible lo que yo quiero hacer, ¿no? Esta exteriorización de la voluntad puede hacerse de dos formas, ¿no? El código habla de los términos expreso y tácito, ¿no? La doctrina habla de manifestaciones directas o manifestaciones indirectas. Es exactamente lo mismo. Si ustedes toman el Código Civil y Comercial o toman un libro, es exactamente lo mismo, dicho de dos formas. La expresa, ¿cuándo va a ser una manifestación expresa para ustedes? ¿Qué me dirían? A ver. La firma, Escrito. en un contrato escrito, la firma. No. Cuando la manifiesta sin lugar a dudas, Cuando se manifiesta Bueno, oral. cuando vos decís sin lugar ya a sea de dudas, manera verbal, bueno, ahí está. Sí, Martín, dale. Oral. no, que puede ser de manera verbal o simplemente aceptando la oferta. Sí, pero
Oferta o aceptación, ¿eh? Vamos a poner cualquier tipo de ejemplo, Martín. Vos decís, oral, una, la otra, Sí, la que me quiso, escrita. la que me quiso decir el abogado, que no había contrato porque no había, No había un contrato firmado, no había un papel escrito. no había escritura. Y la otra es por signos inequívocos. Vale decir, lo gestual también es simbólico. ¿Está? Ujú. Eso sería manifestación directa. Cuando yo, por ejemplo, le digo, Martín, te vendo mi vaso con agua, o se lo pongo por escrito, o le hago signos inequívocos. 5 pesos, por ejemplo. Ahora bien, esta manifestación es directa, ¿no? Ninguna duda, o expresa, según las palabras del código. Ahora, ¿cuándo hay manifestación indirecta o lo que se llama manifestación tácita de la voluntad? Díganme los términos genéricos ustedes. La entrega de ¿No? la cosa o de una cosa, cuando se entrega o se Sí, recibe. pero decime en términos generales, Josefina. El silencio, profe, cuando no se manifiesta ni en contra. ¿En contra? No, el silencio justamente, el silencio se toma como manifestación de la voluntad cuando existe obligación de despedirse. Existe Bien, obligación de despedirse cuando la ley así lo indica. Por ejemplo, hay una ley que te indica que si vos no decís tal cosa es porque aceptaste tal cosa, o cuando las partes en el contrato manifestaron que ante el requerimiento de una, la otra parte tiene que contestar. Porque si no, el silencio no es manifestación de voluntad. Vamos a suponer que me decís, yo te digo, Francisco, te vendo el celular. Vos no contestes nada, ¿eh? Te vendo el celular, Francisco. Tu silencio no significa absolutamente nada. ¿Está? Ahora, si yo, por ejemplo, hice un contrato con vos y te digo, che, cada vez que te pregunte si vos querés comprar un celular, si vos no me decís nada, se toma que sí, entonces tu silencio es vinculante porque nosotros lo hicimos vinculante. ¿Se entiende? Bueno, vuelvo a Josefina. En términos generales, cuando, digamos, la directa ya sabes, te das cuenta, lo escuchás, ves los gestos o lees lo que escribe, ¿no? Tiene que ver con lo que vos me estás diciendo, ¿eh? Pero un poquito, quiero que me hagas un poquito más general. Por ejemplo, si es antes de que se venza, o sea, el tiempo pactado o por ejemplo, si no lo voy a reclamar y se vence el tiempo pactado y no lo reclamo, es tácito, ¿no? No reclamarlo. Reclamar qué, por ejemplo, porque estamos hablando acá Una cosa, pero es que vos, ¿en qué carácter lo hiciste? el objeto, ¿no es cierto? Pero ¿en qué carácter lo hiciste? Digamos, por eso, no reclamar cuando podías haberlo reclamado. O sea, Profe, sería como estás, aceptar un pago. estás encaminada, pero tenés que ser un poquito, o sea, primero, si no es por escrito, no es gestual y no es oral, lo que vos estás exigiendo en esta manifestación indirecta es que haya certidumbre, ¿no? Digamos, que tenga certidumbre, che, no es gestual, no es por escrito y tampoco es oral. La pregunta que yo te hago, Josefina, y que vos estás encaminada y que estoy seguro que la podría sacar, ¿no? Es cuándo encontrar certidumbre cuando no es por escrito, no es gestual, ni es oral. Y ahí me gusta lo que vos estás diciendo respecto a la entrega. Profe, si no doy de baja el servicio, bueno, si seguís pagando, sí, obviamente, pero vos ya hiciste un contrato. No sé quién me lo está preguntando, Romina. Vos ya hiciste un contrato. Digamos, no es que se presume que vos estás contratando, porque vos contrataste. Y si contrataste sin edie, vale decir, no contrataste por un mes, sino que contrataste sin contrato de celular hasta que no le des baja, obviamente que sigue. Pero yo digo, ¿cuándo se entiende que uno contrató? Y podemos dar el ejemplo de telefonía celular. Aún cuando sea un contrato de consumo y aún cuando se permita el arrepentimiento, lo que se llama el consentimiento in ralenti, ¿no? Hoy estaba escuchando justamente que en un programa de televisión hablaron de, ¿cómo se llama esto de los productos eléctricos? Que hay ahora, ay, chicos, ayúdenme. Sí, Romina, ¿cómo es? Bueno, Electric Fest, no sé cómo se llama, no sé, tiene un nombre.
O Black Electrofest. Friday, bueno, Electrofest. Electrofest, perdóname bien, Martín, Electrofest. Independientemente de que uno haga una compra, obviamente tiene 10 días para arrepentirse, aun cuando haya hecho una compra por internet, porque lo que se llama consentimiento infralenti, ¿no? Bueno, pero independientemente de esto, Josefina, a ver. A ver si me ubico. O sea, ¿cómo se entiende si estoy prestando consentimiento sin hacerlo por escrito, ni de manera Yo te verbal? diría, te voy a decir algo, manifestando tu voluntad. Porque si vos me decís consentimiento es porque ya hay una oferta aceptada. Entonces, vos tu manifestación de voluntad la puedes hacer ofertando, nada más. Y no hay contrato todavía. ¿Entendés? Es una cuestión técnica, ¿no? Pero digamos, vos manifestás tu voluntad indirectamente en la oferta. No hay contrato todavía. Y, a ver, decímelo. Comprometiéndote a algo. Claro, pero vos dijiste algo de entregar, ¿no? Sí. Haciendo un acto, realizando un acto. Realizando un acto, suponete, entregando algo, haciendo algo o no haciendo. O no haciendo, sí. De no hacer, no entregarlo o no Pero reclamar claro, lo que... te falta la segunda parte. Te falta la segunda parte. ¿Cuándo se entiende tácitamente, ¿no?, la manifestación de la voluntad? Cuando uno hace algo o deja de hacerlo que no hubiese hecho o hubiese hecho si quería hacer otra cosa. Parece un trabalenguas, ¿no? Y está también en entregar. Por eso yo te digo, porque yo te hablo del facere generalmente, pero también está del dare. Cuando uno entrega algo o no entrega algo que no hubiese entregado o hubiese entregado, y cuando uno hace algo o no hace algo que no hubiese hecho o hubiese hecho, si él no hubiese querido hacer las cosas. Es un trabalengua, ¿no? Pero quiero que Sí. entienden cuál es la idea. Si por ejemplo, ¿no?, yo le digo, Josefina, me da el Código Civil y Comercial, ¿no?, y se va a su casa, no puede decir después que yo le unté el código, porque se entiende que hay un comodato, por ejemplo. Bueno, después discutiremos si es un comodato, una donación, o digamos, una cuestión de prueba. Pero ella hizo algo que, en caso de no haberlo querido, no lo hubiese hecho. No hubiese entregado el código. ¿Está? O en el fachere lo mismo. Si uno hace algo que no hubiese hecho, o no hace algo que hubiese hecho si su voluntad hubiese sido distinta, contraria a eso. ¿Está? Por eso cuando vos me dijiste, Josefina, usaste la palabra entregar algo, yo pensé que lo ibas a sacar, ¿viste? Cuando uno entrega algo que no hubiese entregado, si su voluntad fuera distinta. Eso es el comportamiento. Perdón, Sí, yo no lo Sabrina. entiendo muy bien. ¿Qué sería como el mismo acto? Claro. El mismo acto hace que de manera tácita se entienda, digamos, que si quiso o no quiso hacerlo. Es que justamente es tácito, digamos, ¿no? Claro. Lo que yo llamo comportamiento indirecto, ¿no?, el código lo llama tácito. Y el código utiliza una palabra que para mí es correcta, yo que a veces critico al Código Civil y Comercial, es la certidumbre, ¿no? Porque eso que vos hacés que no hubieses hecho, o eso que no hacés que hubieses hecho, ¿no?, tiene que darte la certidumbre de que vos querías contratar, o que querías ofertar, o que querías aceptar. ¿Me seguís? Porque si no sería todo interpretable, ¿entendés? Che, no, pero mira, como me miró con ojo de costado y si no me hubiese mirado de frente, no, digamos, tiene que ser un hecho concreto, ¿no?, que te dé certidumbre acerca de que vos lo hiciste, porque si no hubiese querido, por ejemplo, ofertar, no lo hubieses hecho. ¿Está? O al revés, digo, en el hacer o en el dar. Cuando efectúas el pago, ¿no?, depende, lo dice Florencia, depende, porque el pago puede ser, digamos, una manifestación directa. Yo puede ser que ante la venta yo hago el pago
y es algo gestual. ¿Está? Distinto es cuando, por ejemplo, yo tomo un caramelo, ¿no? Y dejo la plata, entonces ahí sí, ahora, si a mí Maxi me dice, por ejemplo, Maxi Blanco me dice, mira, Eduardo, te vendo el celular, son 5 pesos y yo le pago, entonces ahí va a ser oral o va a ser gestual, digamos, pero no habría, es una manifestación directa. Es indirecta, por ejemplo, muchas veces uno va a un kiosco, ¿no? Evidentemente donde es conocido, y siempre lleva lo mismo, entonces agarra los caramelos y pone la plata y se va. Entonces, yo no hubiese retirado los caramelos ni dejado la plata, ¿no? Si no hubiera querido contratar y llevarme mediante ese contrato de compra-venta los caramelos y pagar un precio, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, Paul. Por ejemplo, el pago de alquileres, si yo hago un recibo por este mes, doy por sentado que están pagos los anteriores. ¿Ese también sería un ejemplo en este caso? No, esa es una presunción, ¿no? Ah. Es una presunción. Pero es o sea, al hacer el recibo es una manifestación directa, inclusive por escrito. Por eso, digamos, si bien no es un ejemplo acorde a esto, es muy didáctico lo que estás diciendo respecto a que si a uno, por ejemplo, le deben 5 alquileres y hace un recibo, que tenga en cuenta que dice, va a decir, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, los 30 días de agosto recibí de Sabrina la suma de pesos tantos en concepto de alquiler adeudado, no, en concepto de alquiler adeudado el mes de junio. Para que tampoco haya ningún tipo de interpretación si ese recibo corresponde al mes en curso o a un mes anterior, ¿no? Y en todo caso, si haces un recibo del mes de agosto, se entiende, se presume que todos los anteriores están pagos. Por eso hay que tener cuidado. Igualmente, si bien es una manifestación directa de la voluntad, es un buen ejemplo, digamos, una buena enseñanza para que no se confundan en eso. El último recibo pago hace presumir que están todos los anteriores pagos. ¿Está? Salvo, ¿en cuál, por ejemplo? En los servicios públicos, ¿no? ¿Por qué en los servicios públicos o en otro tipo de servicios el último pago no presume que están pagos los anteriores? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien me lo puede decir? Es una cuestión de lógica, ¿eh? A ver, Paul, vos mismo, que pusiste el ejemplo. Imagino que porque ya está dado, eso sale automáticamente por computadora. Cuando uno paga, generalmente siempre salta una deuda. Los resúmenes de Telefónica y todo No, figura. porque el emisor del recibo no es quien te presta el servicio. ¿Está? No te está diciendo José Edea, por ejemplo, tomá, te dé el recibo del mes y te lo firma. Sino que vos ante la llegada, por ejemplo, vos tenés en tu home banking, tenés 2 recibos, uno de agosto y uno de septiembre, por ejemplo, uno de septiembre y otro de octubre. Vos pagás el de octubre, ¿no? Pero no Claro. quiere decir que tengas pago el de septiembre porque el órgano emisor del recibo, digamos, es el banco, no es la propia entidad a la que vos le pagás. Y si vos vas y pagás el recibo en EDEA o en Camusi, te dicen que el pago de recibo directamente no significa que no tengas deuda anterior. Digamos, te lo aclaran. ¿Está? Entendí. Es como si vos extendés un recibo de alquiler y recibí de Sabrina la suma de pesos tanto en concepto de alquiler, desconociendo si ese alquiler, yo como apoderado puedo cobrar alquiler, si ese alquiler responde al mes en curso o al mes anterior. Está ahora. Si vos ponés que el alquiler responde al mes de agosto, están pagos anteriores. Bueno, entonces, uno de los elementos, ¿no? De los presupuestos, perdón, del elemento, digamos, consentimiento, dijimos que es la voluntad. El otro, ¿cuál sería? La capacidad, ¿no? Porque cuando hablamos de consentimiento, hablamos cuando las partes, a mí no me gusta, ¿no? Pero lo dice el Código 957, manifiestan su consentimiento para crear, regular. ¿Alguien me puede decir sintéticamente por qué no me gustaría decir prestan o manifiestan su consentimiento? ¿Por qué critico esto yo que digo manifiestan su consentimiento? ¿Saben qué es el consentimiento? ¿Ustedes? ¿Alguien me puede decir qué es el consentimiento?
¿El estar de acuerdo en algo? ¿Cómo, La Elena? voluntad, como dijo. Aceptación. Es la oferta aceptada, ¿no? Entonces, yo no manifiesto mi consentimiento. Siempre decíamos, ojo, ahora lo dice el código, tenemos que decir lo que dice el código. Yo manifiesto mi asentimiento o mi voluntad. La suma de la voluntad del oferente más la voluntad del aceptante hace que se forme el consentimiento. Entonces, habrá contrato cuando una de las partes manifiesta su asentimiento y la otra con la oferta y la otra manifiesta su asentimiento con la aceptación y se forma el consentimiento. Pero bueno, como lo dice el código así, ha ganado esta teoría y decimos que el consentimiento es uno de los elementos del contrato y como otro presupuesto encontramos la capacidad, porque hablamos cuando las partes manifiestan su consentimiento. Digamos, si las partes, ¿no? Como también presupuesto o como el sujeto, como elemento necesario del consentimiento, tiene que tener determinados requisitos para poder ser parte de un contrato, ¿no? Y justamente una de la aptitud justamente del sujeto, ¿no? Es la capacidad. ¿Les tengo que repetir qué es la capacidad o ustedes la saben? No, María Valentina, ¿qué quiere decirme? ¿No? ¿Que no lo repito o que sí? No, no que lo ya saben? la sabemos, va, A yo ver, me la hacemos una acuerdo. síntesis rápida. Que está la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Ajá. ¿Cuáles son los Que, incapaces de ejercicio? eh, Pará, los... pará, te hago una pregunta primero. ¿Hay incapacidad de derecho? No. ¿Segura? No, si estás segura, No. te puedo preguntar algo y vos podés estar, te digo, ¿estás segura? Y no necesariamente me tenés que decir No. no. Sí, estoy segura. Bueno, ¿qué es ser capaz de derecho? Es que podés, es una aptitud que tienen todas las personas, que podés ejercer los derechos. No. Digo, no, que tenés, que sos, ¿cómo se dice? Titular Titular de derechos. de una relación jurídica, ¿no? Sí. Podés ser titular de una relación jurídica o titular de derechos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿hay alguna persona que no pueda ser titular de ninguna relación jurídica? Yo creo que no. En nuestro sistema jurídico no, ¿verdad? ¿En qué sistema jurídico podría ser? Si hubiera qué institución, que no hay, por suerte. La esclavitud. La esclavitud. Muy bien, la esclavitud. Pregunto, ¿hay alguna incapacidad parcial o relativa de derecho? Sí. Sí. Por ejemplo. ¿Los cónyuges no tienen? ¿El discernimiento, profe? No, discernimiento es un elemento del acto voluntario. María Valentina, dijiste el cónyuge o los cónyuges. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? No me acuerdo bien, pero no era que... No hagas memoria. Decí lo que pensás, sin hacer memoria. Que, por ejemplo, lo que se me viene para justificar la respuesta es que si dos cónyuges son dueños de algo, no lo puede vender uno. ¿Algo así era? ¿O Al me estoy otro. confundiendo? Claro. O sea, vos me estás diciendo que ahí los cónyuges a veces no pueden ser titulares de una relación jurídica. Claro. Muy bien. No sé si está bien. Te lo voy a aceptar, pero te tengo que retar. Tengo que decirte, entonces hay incapacidades de derecho. Parcial. Lo que pasa es que hay incapacidades relativas de derecho. ¿Está? Sí. Bueno, te voy a hacer más preguntas. La capacidad, de acuerdo a la nueva ley, el paradigma de la nueva ley de salud mental y de acuerdo a las nuevas normas que emanan del Código Civil y Comercial, ¿no? Vos me decís, son relativa ahora al ejercicio, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los que no pueden ejercer por sí mismos sus derechos? Las personas por nacer. Perfecto. Los menores de 18 y los que no tengan la madurez suficiente, ¿era algo así que decía el código? Ni siquiera dice menor de 18. Vos fíjate, ¿no? No dice. Dice lo que no tuvieran la edad y madurez suficiente, ¿no? Muy bien. Decime quiénes son.
¿Cómo? Claro, ¿quiénes son los que no tienen edad y madurez suficiente? ¿Cómo harías vos para saber si tienen edad y madurez suficiente? No sé. Se lo dejo a todos la pregunta, ahora vamos a ir a eso. Seguí. Los menores de edad. Tercero, Los incapaces. Y los incapaces. ¿quiénes son los incapaces? Los que necesitan curador o tutor. Los dementes. Pero, profe, también las personas con capacidad restringida también necesitan de tutores. Bueno, Pero tiene que haber una sentencia que diga que son... o no. Primero, Declaradas incapaces. no, pero primero están las personas por nacer. ya lo dijo María Valentina, ¿eh? Ah, Digo, esto que parece, vos me dijiste, no repitas que lo sabemos, te das cuenta que no lo saben del todo, ¿no? Más o menos. Más o menos, pero es importante. Es importante. Primero, ¿qué dijiste, Azul? Perdóname. Que tiene que haber una sentencia firme para declarar la incapacidad de una persona. Lo primero es que, vamos al primer caso, las personas por nacer, no hay ninguna duda que no pueden ejercer por sí mismos sus derechos, no hay nadie que salga del vientre materno y diga, che, quiero comprar, o dame que firmo. No pueden ejercer por sí mismos. En segundo lugar, que aquellos que tienen la capacidad restringida, como dijo, creo que Francisco, ¿no? No sé si fue Francisco, que aclaró aparte de incapaces o capacidad restringida, hoy en día se hace lo que se llama un juicio de determinación de capacidad, ¿no? No se hace un juicio de demencia, como dijo Paul, ¿no? O de insania, como era antes, ¿no? Y estamos en un sistema donde la capacidad se presume. O sea, ni siquiera, ustedes fíjense que no me acuerdo qué artículo es, el 31 o algo parecido, dice, ni siquiera que una persona esté internada en una institución asistencial hace presumir que no sea capaz. O sea, que la capacidad hoy se presume únicamente es incapaz, como bien dijo Azul Robelli, cuando hay una sentencia que así la declara, ya sea que declare una capacidad restringida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la regla es la capacidad y la excepción son las restricciones, con lo cual la persona tiene que tener un sistema de apoyo justamente para hacer esos actos que no puede realizar por sí misma, o aquellas personas que adolecen de sus facultades, digamos, en términos generales, a las cuales sí se le nombra un curador, y esta persona en realidad no tiene ninguna capacidad residual, sino que, digamos, está incapacitada justamente para realizar cualquier acto en la vida. Esta, digamos, que es la excepción hoy en día, ¿no? Y a esta persona se le nombra un curador. En cambio, a la persona que tiene capacidad restringida se le nombra un sistema de apoyo. ¿Qué habías dicho, María Valentina, que quería corregirte yo y no me... Ah, sí, ya está. Haceme acordar de madurez, edad y madurez suficiente. Haceme acordar de eso. ¿Está? No sé, yo la señalo así, pero no sé si está en el Zoom de ustedes, está ahí. Yo la señalo donde yo la veo. Dijimos, entonces, que aquellas personas que tienen una capacidad restringida o que han sido declaradas incapaces, obviamente a partir de la sentencia que los declara tales, todos los actos jurídicos que realicen van a ser declarados nulos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Van a ser declarados nulos, que no son válidos los contratos que hagan, los actos jurídicos o contratos que hagan. Y los que hicieron anteriormente, hay un periodo que se llama un periodo de sospecha, ¿no? Donde se pueden revisar los actos anteriores. ¿Qué les parece? ¿Cuándo un acto anterior a la sentencia puede ser declarado nulo? El que lo leyó no lo diga, ¿eh? Yo quiero que lo piensen. El que lo leyó no lo diga. Cuando le convenga. ¿Eh? Cuando le convenga al causante. No, si le conviene, entonces no va a ser declarado nulo. Cuando no le No, conviene. por eso, cuando no le conviene es nulo, cuando le conviene Muy va a bien. ser... Eso es uno. Eso es un caso. El segundo caso, que va a ser nulo. A ver. Santiago Gabriel Luna. Sí. No te escuché la voz todavía. No, la verdad no lo sé. Sí, yo te lo voy a decir. ¿Cuándo te parece que una persona que es incapaz contrata con otra antes de que se dicte sentencia y sin embargo ese acto es nulo? Dijo Josefina cuando no le conviene.
¿no? ¿Dónde estás, Santiago? Te cambió, se me cambió el Zoom. Ahí estás. 1. Segundo, en todo contrato, ¿qué se debe exigir? Un elemento esencial en todo contrato, ¿cuál es? ¿Puedo ¿Cómo se decirlo, debe profe? contratar? ¿Cómo? ¿Cómo debes contratar? ¿Cómo debes comportarte con el otro? ¿De buena fe? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo ese contrato entre un incapaz y una persona capaz va a ser declarado nulo antes de la sentencia? No, Pensá lo que dijiste recién, Santiago. No digas que no. ¿De qué hablaste recién? de la buena fe. Muy bien. Entonces, ¿será anulado cuándo? ¿O será nulo, Cuando mejor se dicho, actúa de mala cuándo? fe, Muy bien. ¿Quién es de mala fe? el, ¿El capaz o el el que no es incapaz? capaz. Incapaz. ¿Eh? Incapaz. ¿El O el incapaz? no, el capaz, porque ya sabe de la incapacidad del otro. Bueno, ¿ves que lo sabés? No me digas más que no lo sabés. No, acá Bueno. está prohibido decir no lo sé. Cuando la persona es de mala fe, cuando el capaz es de mala fe, que tenía conocimiento de la incapacidad e igualmente celebró el contrato, ¿no? Ahora, esta puede ser una situación particular, el conocimiento me refiero, o puede ser una situación general para todo el mundo. Santiago mismo, escuchá lo que te digo. Si es para todo el mundo, entonces la enfermedad o la incapacidad, ¿cómo era antes de la sentencia? ¿Cómo era la incapacidad? Claro, si hay mala fe, es que la persona que contrató lo sabía, ¿no? Pero si lo sabían todos, ¿por qué lo sabían todos? ¿Cómo era la enfermedad en ese momento? Ah, no. Era ostensible. Cualquiera se podría haber dado cuenta que era incapaz. Entonces, las tres formas de que el acto sea nulo es cuando la enfermedad haya sido ostensible, o sea que todo el mundo lo sabía, cuando solo la persona que contrató con esa persona lo sabía, o sea que era de mala fe, y cuando, bien dijo Josefina, cuando atenta contra los intereses de la persona capaz. María Valentina, ¿qué te había dicho que me vas a acordar? Lo de edad y madurez suficiente. Muy bien. Yo quiero proponerles un ejercicio mental que hagan, ¿no? ¿Quién dice que una persona tiene la edad y madurez suficiente? ¿Quién es el que puede decir eso? Uno mismo. Los legisladores, No, los legisladores ya no. Los con las legisladores, leyes. para mí, para Eduardo Gambini, que es una opinión personal, se mandaron la macana de hacer una norma absolutamente vaga. Vaga. No vaga que va a tomar y sale de noche y no los vale, no. Vaga, porque quien no tenga la edad y madurez suficiente, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de edad? ¿A qué consideramos madurez suficiente? O sea, ¿qué es lo suficiente de la madurez? Usted lo vieron en el primer año en Teoría General del Derecho, ¿no? Entre los 3 y 18 años. Sí. Que tenga mayoría de edad para mí es que tenga madurez suficiente. Pero la mayoría de Erika, a los 18 vos adquirís la plena capacidad. Y si tenés la plena capacidad, no sos incapaz. Y el código te está diciendo que cuando no tengas la edad y madurez suficiente, obviamente cuando tengas menos de 18, ¿no? ¿Se entiende? Pero digo, ¿quién no delimita esto? Lautaro, que también te conocemos. ¿Quién lo delimita, Lautaro? ¿Quién dice, este tiene la madurez, este no tiene la madurez? ¿Quién lo dice? La ley. La ley. El legislador no, el legislador ya... El código. No. El juez en una sentencia. Vamos a suponer que Lautaro tiene 14 años. Yo leo el código y yo no sé si Lautaro tiene la edad y madurez suficiente. A ver, Martina, ¿sí que dijiste? Si no me equivoco, fuiste vos, ¿no? ¿Fuiste vos, Martina? No.
No se escucha. ¿Quién dijo el juez? Yo dije el juez y basado me imagino que en peritos psicólogos, psiquiátricos, Claro, en el que se caso tienen que concreto. apoyar en ellos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes saben que tenemos en nuestro departamento judicial 6 juzgados de familia. Cada juzgado de familia tiene su equipo técnico, ¿no? Y en los juzgados civiles y comerciales hay una oficina pericial donde hay también un equipo técnico. Pero yo le hago esta pregunta respecto a los juzgados de familia, y quiero que ustedes me la respondan. Yo sí tengo una duda, y eso yo ejerzo, hago derecho de familia. Vamos a suponer que María Valentina, ¿no?, tenga 14 años. Y hay que hacer algo en un expediente que tramita en el juzgado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada equipo técnico es distinto, ¿no? Ella tiene la misma edad, tiene 14 años. Yo pregunto, ¿cada equipo técnico analizaría igual la madurez suficiente de María Valentina? Yo creo que no. Yo también, yo creo como vos, Francisco. Esa es mi... Subjetivo. ¿Eh? Es subjetivo. No, no es que sea subjetivo, Constanza. No, porque tampoco digamos que es subjetivo que el psiquiatra o el psicólogo y el asistente social del juzgado 1 van a decir, che, mirá, Constanza ahí me cayó bien de cara, vamos a ver que tiene edad y madurez. Pero debería ser en todos igual, porque si no es a la suerte de a ver en qué juzgado caigo. Exacto. Para mí, digamos, ¿cuál es el parámetro objetivo de una conducta? Esto lo vemos en primer año. ¿Cuál es el parámetro que nos da el sentido objetivo de un acto? Es la norma. Digamos, si yo quiero hacer un testamento y escribo en una hoja, no sé, le dejo todo a Josefina Wed, a Wed, sí, ¿no? Le dejo todo a Josefina Wed. Este sentido subjetivo se transforma en algo objetivo si eso que escribí y dónde lo escribí está de acuerdo con las normas que dicen cómo debo hacer un testamento. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el sentido objetivo de la edad y madurez suficiente? La norma. Pero lamentablemente, la norma no me da un parámetro para que esas personas puedan decirme que tienen edad y madurez suficiente. Con lo cual, yo, Eduardo Gambini, y esto no lo hago extenso a otras personas, creo que no siempre los equipos técnicos de los distintos juzgados podrían arribar a la misma conclusión. ¿Se entiende? Bueno, y por último, para completar lo que María Valentina dijo correctamente con alguna salvedad, ¿no? Decimos que en términos generales una persona tiene una incapacidad de derecho parcial o relativa cuando no puede ser titular de ciertas relaciones jurídicas, ¿no? Ella se refirió al cónyuge, ¿no?, con respecto al otro cónyuge, y me gusta que hayas dicho cónyuge y no cónyuge, porque me atronan los oídos. Y yo te pregunto, ¿en qué sistema, María Valentina? ¿Cómo en qué sistema? Claro. Porque hasta el 1 de agosto del 2015, los cónyuges no podían contratar entre sí, salvo para hacer una SRL. Con lo cual había una incapacidad relativa, ¿no?, de los cónyuges, ¿no?, una incapacidad de derecho relativa, pero en todo aspecto. O sea, no podían contratar. Te pregunto, hoy en día, ¿hay alguna posibilidad de que los cónyuges contraten? Ay, no sé. Y porque no saben qué sistemas hay. Cuando hay separación de bienes, profe. ¿Qué quiere decir esto, Francisco? A ver. Cuando los que están en la relación no comparten. No, directamente en el matrimonio. El régimen de comunidad. En el matrimonio no comparten en sí los bienes. Muy bien. ¿Qué decía Sabrina? Que cuando está el régimen de comunidad, ahí comparten los bienes, digamos, bienes gananciales, y cuando es en régimen por separado, cada uno tiene Muy bien. su Cuando bienes optan por el patrimoniales. régimen de...
Muy bien, Sabrina. Cuando optan por el régimen de comunidad de bienes, hay una comunidad de bienes justamente, hay lo que antes se decía sociedad conyugal, ¿está? Y ahora es régimen de comunidad de bienes. Los cónyuges no pueden contratar entre sí. Pero cuando optan por el sistema de los bienes propios, o sea, que uno entra al matrimonio y continúa cada uno con sus bienes, como está separado el patrimonio del cónyuge A y el cónyuge B, pueden contratar tranquilamente. ¿Se entiende? Porque cada uno entra y se va con sus propios bienes. Esto debe ser una opción, les aclaro, para cuando ustedes se casen, porque si ustedes no hicieron la opción de los bienes propios, pasan a un régimen de comunidad de bienes. ¿Está? Bueno, y también tendría que agregarle a María Valentina que el régimen de los cónyuges, es una de las excepciones que plantea el artículo 1001 del Código Civil y Comercial respecto a lo que antes decíamos incapacidad relativa de derecho, y hoy el Código la llama inhabilidades especiales. Estas inhabilidades especiales en realidad son incapacidades relativas de derecho, cuando que otras personas no podrán ser titular de relaciones jurídicas y, por ejemplo, los jueces en relación a los bienes respecto de los cuales él tiene que juzgar, por ejemplo, que están en los expedientes que él juzga, o los abogados respecto a los bienes que están en juego en los expedientes de la parte que él lleva. Yo, por ejemplo, si le están por rematar un auto a un cliente mío, yo no lo puedo comprar, ¿no? Los administradores públicos, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy, no sé, director de vialidad municipal, y yo llamo a una licitación para arreglar una calle, yo no puedo presentar mi empresa ni me puedo presentar a esa licitación. ¿Está? Bueno, y también respecto a los tutores y curadores, respecto a los bienes, sí, los síndicos en las quiebras, tampoco, ¿no? Está bien, lo que dice Laura. No cuando heredan y los bienes son propios. ¿Qué quiere decir esto, Laura? No sé qué quiere decir. Claro, tengo el lavarropa puesto y un ruido bárbaro, pero Sí. cuando heredan y dicen que los bienes deben considerarse como propios, Ya no, está bien, ahora te entiendo. y no parte de la sociedad conyugal. Son bienes, sí. En las sucesiones. En las sucesiones y en las donaciones también. Digamos, los bienes que recibís en donación a título gratuito, o los bienes que recibís a título gratuito por intermedio de una sucesión, son bienes propios. ¿Está? Sin perjuicio de lo cual, no te olvides siempre que los frutos de esos bienes son gananciales. O sea, si vos recibís un inmueble, ese inmueble será propio, pero si lo alquilás, el alquiler es ganancial. ¿Se entiende de esto? Esto lo van a ver en familia, pero tengan en cuenta esto. Bueno, otro tema para hablar respecto de presupuestos del contrato, para ir avanzando y para terminar hoy, es la idoneidad del objeto. Para saber cuál es la idoneidad del objeto, tenemos que dar una primera aproximación o definición, que la van a ver con el doctor Cataldo seguramente, de lo que es el objeto del contrato. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cuál sería el objeto del contrato? ¿O qué pregunta nos hacemos cuando hablamos del objeto del contrato? ¿Alguien, cualquiera? ¿Nadie? ¿Civil 1? Sería sobre ¿Objeto de los actos jurídicos? Sí, profe. ¿Sobre lo que se contrata, profe? Claro, ¿sobre qué se contrata? Muy bien. Me gustó el qué, la palabra qué. ¿No? Si ustedes van no soy muy amante de la Real Academia Española, pero si ustedes van a la Real Academia Española, ¿no? Cuando se habla de objeto dice, es la materia sobre la cual versa una ciencia, ¿no? Cuando ustedes preguntan sobre el objeto del contrato, es la materia sobre la cual versa el contrato, ¿no? Sin embargo, ha habido una discusión, y a mí en esto voy a dar una opinión que es absolutamente particular, ¿no? Como todas las opiniones que doy, y ustedes pueden adherir a la teoría que quieran adherir. Ustedes toman todos los libros que tengan de derecho
toman a Mosetti Durraspe, Alterini, Lorenzetti, ¿qué más? A ver, díganme otro. Borda, a la chica, a la doctora Nicolau, por ejemplo. Bueno, digamos, ustedes pueden tomar y van a ver que la definición de objeto es distinta, ¿no? Yo siempre digo que dije esto, materia sobre la cual versa una ciencia, porque es la materia sobre la cual versa un contrato, que no es necesariamente el contenido del contrato. Hay que separar lo que es el objeto de lo que es el contenido. El objeto es sobre lo que versa el contrato, el contenido son las cláusulas del contrato. ¿Está? Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, mi amado López de Zavalía, para mí está tan equivocado como Alterini, porque dice que el objeto inmediato son las obligaciones generadas por ese contrato, cuando en realidad tanto Alterini como López Zavalía comienzan diciendo que no hay que confundir el objeto con los efectos. El objeto es el qué del contrato y los efectos son las obligaciones generadas. Entonces yo digo que la obligación generada es el objeto del contrato, estoy confundiendo objeto con efectos. Justamente hay otros autores, ¿no?, que comienzan diciendo Alterini y López Zavalía, que dicen que los contratos no tienen objeto, tienen efectos. Y que esos efectos son las obligaciones. Si ustedes están en esta posición, van a decir, miren, no hay objeto del contrato, hay efectos. Sin embargo, el Código Civil, otra vez, zanja esta cuestión y dice que hay un objeto. Pero el Código también se plantea un error conceptual, porque cuando habla de objeto, ¿no?, habla de varias cosas a la vez. Habla de obligaciones, habla de prestaciones, ¿no? Y habla de objeto en términos generales y después habla de objeto en términos particulares cuando habla de cada contrato en particular. Y yo acá me permito dar mi opinión, ¿no?, que no es personal, obviamente, no es mía, es de Bustamante, Alsina y de otros, ¿no?, que dicen, ¿cuál es el qué del contrato?, ¿no? Y el qué del contrato en realidad es, digamos, incorporando incorporando algo de la causa al contrato. Yo, porque soy anticausalista, para mí no debería existir la causa, sino debería haber una definición más amplia de objeto, ¿no? Los contratos sirven para satisfacer necesidades de la gente. Entonces, cuando yo quiero satisfacer la necesidad de una necesidad mía, yo con el contrato puedo acotar una parcela de la realidad, ¿no?, y obtener el bien o el servicio que yo quiero. Por ejemplo, si tengo hambre, yo mediante alguna forma la acoto y voy a un supermercado y obtengo la comida. ¿Cómo puedo obtener la comida legítima y legalmente? Comprando o recibiendo en donación, ¿verdad? Ahora, el querer es la intención que tienen las partes, la intención común de las partes, que es lo que la causa, La causa llevada, fin digamos, sería. exacto, la causa fin, que es la causa que está incorporada a nuestro Código Civil y Comercial, ¿no? La sumamos y la traemos también para el objeto del contrato, decimos, bueno, el qué del contrato, ¿no?, el qué son las cosas y los servicios que ambas partes incorporan al contrato, porque no es solo la comida, porque ¿qué quiere el supermercadista? ¿Qué quiere? Dinero. La plata, exactamente. Pero tan importantes son las cosas y o servicios, ¿no?, ya sea plata, bienes y servicios, como también, al decir de Mosetti Durraspe, la operación jurídica considerada. Para Mosetti Durraspe, el objeto del contrato es la operación jurídica considerada. Por ejemplo, en la compraventa es justamente la venta que hace una persona y la compra que realiza la otra, es la operación que están realizando. Y yo digo que es tan importante la operación jurídica como el objeto inmediato negocial, como las cosas y servicios como objeto inmediato real, porque en este querer mío, ¿no?, en este querer mío, son importantes las dos cosas. Primero, ¿alguien quiere tener un Porsche de ustedes? O un,
un BMW último modelo, un Audi. Con las patentes no, pero sí, profe. Sería bueno. Rocío quisieras tenerlo, ¿no? Y si yo te digo que, por ejemplo, tenés que pagar $400.000, ¿podría ser objeto de un contrato que celebres? Ese No. Porsche. No, como estudiante, no. Muy bien, Rocío. Y si yo te digo que te lo regalo, ¿podría ser objeto del contrato? Se fue ya. No. Se vino a mi casa para que se regale. No. Era un ejemplo, ¿eh? Para ustedes. Sí, puede, profe. Sí, profe. O sea, que fíjense que es tan importante las cosas y los servicios como la operación jurídica. Pero si usted ¿Está? le regalaría el auto a ellos, sería una donación. Sí, es un contrato. Entonces sí, pero digo, no Y el habría una objeto del prestación. contrato es el objeto del contrato es el Porsche. O sea, esa operación jurídica que yo estoy considerando, que es la donación, que es la entrega de la transmisión de la propiedad gratuitamente a una persona, en este caso no es cualquier transmisión gratuita, sino que es la transmisión de un Porsche. O sea, la operación jurídica es la donación, que es la transmisión gratuita, pero aparte la cosa que estamos transmitiendo gratuitamente es un Porsche. ¿Se entiende? O un BMW, o lo que ustedes quieran llamar. ¿Está? Entonces, es tan importante la operación jurídica como las cosas o los servicios que también nosotros tenemos intención, ¿no?, de tener. La cosa en una compraventa o el precio, o por ejemplo, la cosa y el alquiler, si es locación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo debe ser el objeto para que pueda ser objeto de un contrato? Patrimonial. Te fuiste, primero. Vamos a objeto de los actos jurídicos. Que sean posibles. Lícito. Posible, determinado o determinable. En el comercio. Muy bien. Está en el Posible comercio. física y jurídicamente. La posibilidad física está dada por los nuevos conocimientos científicos. ¿Está? Porque en la época, yo no quiero denunciar mi edad, pero en la época que yo estudiaba, se decía, por ejemplo, tocar el cielo con las manos, o contratar un viaje a Marte. Y si ustedes se dan cuenta, hoy el dueño de Tesla y otros están programando viajes a Marte, con lo cual, digamos, los nuevos conocimientos hacen de que algún objeto del contrato sea considerado imposible y en otro momento histórico sea considerado posible. ¿Está? Eso es en cuanto a la posibilidad física. En cuanto a la posibilidad jurídica, uno no puede, por ejemplo, prendar una casa y tampoco puede hipotecar un auto. ¿Está? Y aparte hay un montón de cuestiones que jurídicamente tenemos imposibilidad de hacerlas, ya sea porque la ley no lo permite, ya sea que porque las partes no se lo han permitido en un contrato. ¿Está? Segundo, cuando hablamos de que tiene que ser lícito, nos referimos generalmente a un aspecto negativo. No debe ser ilícito, ¿no? ¿Qué quiere decir que no debe ser ilícito? No debe ser ilegal ni contrario a las buenas costumbres y al orden público. También dijo no sé quién por ahí que tiene que ser determinado o determinable. Vale decir que tiene que estar individualizado o al menos tiene que poder individualizarse. A ver, le voy a preguntar a alguien que no le escuché la voz, a Ludmila Rogers. Decime una cosa que sea determinable. Puede ser cualquier objeto que pongamos en el contrato si lo determinamos. Por ejemplo, un libro Pero que yo posea en estos momentos. Dame un ejemplo, a ver. Por ejemplo, hacemos un contrato de compra-venta y pongo como objeto determinado un libro que yo poseo. Pero si es un libro que vos poseés, está determinado. No es determinable. Yo me confundí. Sí. Determinable podría ser, si yo todavía no lo poseo, lo estoy por comprar. Está bien, te rebuscás mucho, Mira, te rebuscás mucho. ¿Cómo? Te rebuscás mucho. Si vas a comprar un auto 0 kilómetros,
y el auto no está en la concesionaria, Sí, es determinable. Porque vos compras un auto de determinadas características, pero cuando te venga de fábrica, recién vas a determinarlo cuando veas que el número de chasis es ese, el número de motor es aquel otro. ¿Está? Decime, ¿vos sos de Mar del Plata? No, de Santa Clara, pero más o menos. Es lo mismo, de Santa Clara. Sí. Decime, ¿algún contrato que hagan en Santa Clara, en verano, determinable, con objeto determinable? Bueno, en el último verano, con el contexto de la pandemia, los dejemos alquileres de lado. temporales. Dejemos de lado los contextos. Decime, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Un contrato de alquiler temporal por quincena, por ejemplo. ¿Pero por qué es determinable el objeto y no determinado? Porque si vos me alquilás, por ejemplo, en la avenida... Ay, no me acuerdo el nombre, ahora. Acapulco, por Acapulco. ejemplo. En la avenida Sí. Acapulco, 238, por ejemplo, Sí. existe, lo lamento, no sé, lo dije al azar, ¿eh? Es Sí, determinado. Claro. ¿Cuándo es determinable? Yo Es justo distinto. puse el contexto de, por ejemplo, la pandemia, No, pero cuando te llaman por teléfono de Buenos Aires y te dicen, che, mira, alquilame una casa que esté a 3 cuadras de la playa, que tenga 3 Claro. habitaciones. Listo. Y vos y no sabe el que está en Buenos Aires. Cuando vos vas a una de las playas, vas a la Corvina, por ejemplo, que se llama la Corvina o algo así, ¿no? Una playa de Santa Clara, ¿puede ser? sí, sí, La sí, Corvina. Y decís, alquilo una carpa, y te dan un ticket y dicen, muy bien, acá está. ¿Qué carpa te alquilaron? uno no sabe. Va al cartero. Te asignan un número, pero vos no lo pediste. Es determinable, te la determinan, ¿entendés? Cuando vos vas a un aeropuerto y alquilás un auto, decís, ¿qué auto quiere? Un auto sedán, 4 puertas, pim, 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 muy bien. Y vos te das cuenta que es un Ford, un Chevrolet, después, no sé, lo que sea. O sea, que hay un montón de contratos que son ¿no? determinables, pero están indeterminados. Lo que deben ser, el objeto lo que tiene que tener es que debe ser existente. ¿Está? O sea, si yo hago un contrato sobre algo inexistente como existente, es nulo por falta de objeto. Ahora bien, yo puedo hacer un contrato sobre algo inexistente como inexistente. Vale decir, que yo te estoy diciendo que te hago un contrato sobre algo que todavía no existe, ¿no? Como por ejemplo alguien dijo, Florencia Martínez dice, una cosecha, ¿no? Y perfectamente, es así. Yo puedo hacer un contrato sobre una cosecha que obviamente todavía no existe la cosecha, recién está la siembra. Ahora bien, cuando yo hago un contrato sobre algo inexistente como inexistente, o sea, futuro, yo lo hago con la condición de que llegue a existir. Vale decir, que yo compro la cosecha, por ejemplo. Si la cosecha no existe, el contrato será nulo por falta de objeto. Salvo que yo a ese contrato, en vez de ser conmutativo, lo transforme en aleatorio. Entonces, si yo corro el riesgo de que la cosa llegue a existir, el contrato va a ser válido aunque la cosa no exista, porque yo asumí el riesgo de que la cosecha exista. ¿Se entiende? Entonces, cuando se contrata sobre cosas inexistentes, como futuras, el contrato será válido en la medida que la cosa exista. Ahora bien, si el adquirente asume el riesgo de que la cosa no exista, si la cosa no existe, el contrato es válido y va a tener que pagar el precio de todas maneras. ¿Está? Bueno, después vamos a terminar de ver... perdón, lo que dijo, no sé quién dijo que es importantísimo también, me perdí, que tenga valor patrimonial. ¿Quién no dijo eso? Alguien lo había dicho. Que tenga valor patrimonial aún cuando el interés del contratante sea un interés extrapatrimonial, ¿no? Y respecto, cuando habíamos hablado de forma, que yo les dije, ¿no? Que, digamos, la forma de los contratos tiene que tener una forma esencial en cuanto a manifestación de la voluntad. La forma esencial es que, de alguna forma, tenemos que dar a conocer nuestra voluntad. Ahora, a esa forma esencial se le pone lo que se llama forma impuesta. No es lo mismo forma esencial como, digamos, una manera en que tenemos que dar a conocer nuestra voluntad, como forma impuesta, que son
la solemnidad de esos requisitos que las leyes nos imponen para que un acto sea válido. En nuestro sistema jurídico hay libertad de formas, salvo como regla, y como excepción hay formas impuestas. Entonces, tenemos lo que es la forma esencial, por un lado, que todos los contratos tienen que ser dados a conocer, y lo que es la forma legal, ¿no? Que hay libertad de formas, en la mayoría de los casos, o forma impuesta en algunos de los casos. Y esa forma impuesta a veces está dada para que los contratos puedan ser fácilmente probados o para que los contratos sean válidos. Por ejemplo, en el caso, hay muy pocos ejemplos de contratos en el cual la forma es ad solemnitatem, o sea que es un requisito esencial para que el contrato sea válido, como por ejemplo la donación de inmuebles, muebles registrables o prestaciones periódicas y vitalicias. Por eso, si yo a Josefina Agüed, como dije al principio, le digo, te dono mi departamento y lo pongo en esta hoja, el contrato va a ser nulo. Porque en ese caso la forma es legal, impuesta y ad solemnitatem, hace a la validez del acto. Y por último, dentro del programa, y ahora les voy a dar algo para que ustedes hagan en sus casas y me manden a mi correo electrónico. Algunos ya lo hicieron el año pasado, Laura, seguramente Lautaro, no sé si Martín también. Les quiero decir que, por último, la clasificación tradicional de los elementos del contrato se clasifican en elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Siendo elementos esenciales aquellos que son indispensables para que se conforme justamente el contrato, o sea, son los elementos que hacen a la validez, en términos generales, consentimiento, objeto y causa, pero no podemos obviar que también existen los elementos esenciales para cada tipo de contrato. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, la cosa y el precio son elementos esenciales del contrato de compraventa. En el comodato, que es el préstamo gratuito, la gratuidad es esencial al contrato, con lo cual el elemento esencial del contrato de comodato, independientemente del consentimiento, del objeto y de la causa, es la gratuidad. Los elementos naturales son aquellos que están en el contrato independientemente de la voluntad de las partes, como por ejemplo la garantía de evicción y vicios redebitorios, pero las partes pueden dejarlos de lado. O sea que son naturalmente, están en los contratos, por ejemplo, a título oneroso, en este caso, como la evicción y los vicios redebitorios, pero las partes pueden dejarlo de lado. Y por último están los elementos accidentales, que son aquellos elementos que únicamente van a existir en el contrato si las partes así lo pactan, que generalmente son los modales, ¿no? La condición, por ejemplo, la condición o el plazo, ¿no? O el cargo, que están en un contrato en la medida que las partes lo quieran incorporar. Inclusive, yo le digo, en un contrato gratuito, si yo le impongo al donante la carga de responder por vicios redebitorios, en este caso, la responsabilidad por vicios redebitorios pasa a ser un elemento accidental de un contrato a título gratuito. ¿Está? Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta para que me contesten. ¿Ustedes tienen mi correo electrónico? ¿Se los di yo? ¿No se los di? Lo voy a poner acá en el chat. Un correo electrónico poco original, dr.eduardogambini@hotmail.com. Para aquellos que lo hicieron el año pasado, traten de hacerlo un poquito mejor. Para aquellos que no lo hicieron, tienen 2 semanas, no para la semana que viene, tienen 2 semanas para decirme si el artículo 982 del Código Civil y Comercial recepta la teoría de la punctation o punctation alemana respecto de los acuerdos parciales que habla este artículo 982. O sea que van a decir que es la teoría de la punctation, y si este artículo 982 lo recepta, me lo mandan, tienen 2 semanas para mandármelo al correo electrónico que figura ahí en el chat. Y por último, déjenme 2 minutos
van a tener, bueno, con el doctor Cataldo van a tener la clase de elementos esenciales, y conmigo, la clase que viene, van a ver, esperen que, déjenme un segundito. Formación del consentimiento, oferta, aceptación, no, perdón, esto lo va el doctor Cataldo, perdón, si no me equivoco, lo va el doctor Cataldo. Conmigo van a ver la unidad 6, interpretación e integración del contrato. Está interpretación e integración del contrato, perdón. ¿Listo, chicos? Nos vemos la clase que viene y tienen 2 semanas para hacer ese trabajo. Listo, profe, Bueno, gracias. Buenas noches, gracias. A todos. Chao. Buenas Chao. noches, profe. Ah, Saludos. Chao. Chao,